porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenas noches. Tome su Biblia, por favor, y ábrala en el libro de Isaías, capítulo número 3. Tomaremos de este pasaje los versículos del 1 al 7. Dice así: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Este es el perfil de una sociedad que está bajo juicio. Hay escasez de comida, de agua y de líderes competentes. El texto inicia diciendo que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. El juicio de Dios contra Judá en este punto incluye quitar su comida, sustentador y al fuerte, y también el agua. El juicio es peor que solamente quitar la comida y el agua. Dios también trajo juicio a Jerusalén y a Judá al privarlos de piadosos y competentes líderes en cada nivel. El texto señala varios grupos de personas e inicia diciendo el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. En lugar de sabios y competentes líderes, Dios les pondría jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. El consiguiente cumplimiento de esta profecía la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 24, versículo número 14. Y allí señala el cautiverio de los babilonios a la tierra de Judá. Y el texto dice: y llevó en cautiverio toda Jerusalén, hablando de Nabucodonosor, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Pero este principio del juicio de Dios perdura hasta este día. Una manera en la cual Dios puede traer juicio sobre una nación es de maldecirlos con líderes incompetentes
e impíos. Repito, estos textos que he leído, del capítulo número 3 del libro de Isaías, versículo 1 al versículo 7, se cumplieron cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió la ciudad de Jerusalén, derribó las puertas y las murallas de la ciudad, ingresó a la ciudad. El texto bíblico dice que quemaron la ciudad, incluyendo el templo, saquearon los tesoros que habían en la casa real y saquearon también el templo, y no solamente el oro, la plata y las cosas preciosas que tenían guardados en el templo y en la casa real fueron llevadas a Babilonia, sino también el pueblo de Jerusalén y de Judá fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia y estuvieron allá durante 70 años. Pero este principio del juicio de Dios contra una nación, repito, se cumplió en el capítulo número 24, versículo 14 del libro de Segunda de Reyes. Pero el principio de juicio de Dios a una nación que le ha dado la espalda a Él, perdura hasta hoy día. A menudo, esta es la avenida más simple de juicio: darle al pueblo lo que su corazón perverso desea. Esta crisis de liderazgo puede suceder incluso en tiempos de prosperidad económica. Y quiero citar el texto de Isaías capítulo 2, versículo número 7, pero quiero leer desde el versículo 5 para que nos ubiquemos en el contexto de este pasaje. Según la Biblia Reina Valera, el título sobre el versículo número 5 dice: juicio de Jehová contra los soberbios, y por favor subraye la palabra soberbios. Cualquier parecido con nuestra crisis actual tal vez sea mera coincidencia, o realmente como país estaremos bajo el juicio de Dios. Dice así la palabra de Dios: venid, oh casa de Jacob, y caminaréis a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Aquí está hablando acerca del Señor. Dios está diciendo que Él ha dejado a su pueblo, la casa de Jacob. ¿Por qué la dejó? Porque están llenos de costumbres traídas del oriente. ¿A qué alude este texto? A prácticas ocultistas, adivinación, agoreros, adoración de dioses que ellos no conocieron, pero que fueron importados, es decir, costumbres importadas de otros pueblos, religiones importadas de otros pueblos, filosofías, criterios importados de otras sociedades. Y dice, continúa diciendo, el texto: porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Cuando el texto habla pactar con hijos de extranjeros, alude a matrimonios entre los israelitas y pueblos extranjeros. Dios había prohibido que su pueblo se mezclara con otras naciones en pactos matrimoniales.
No porque Dios fuera elitista y no porque Dios hiciera acepción de personas, menospreciara a otros pueblos de ninguna manera. Lo que Dios quería era que su pueblo no practicara costumbres, religiones que otros pueblos tenían. Él quería que su pueblo mantuviera la pureza espiritual, porque al mezclarse en matrimonio con otras naciones, con otros pueblos, ellos se verían tentados, en el mejor de los casos, obligados, en el peor de los casos, comprometidos moralmente con su esposo, con su esposa, a seguir las costumbres de ellos o de ellas. ¿Cuál era la costumbre de estos pueblos? Adorar dioses que no eran dioses verdaderos, que no era el Dios verdadero. Esas prácticas tenían que ver con ocultismo, con sacrificio de seres humanos a los dioses que ellos adoraban, principalmente niños y niñas, muchachitas vírgenes. Los cultos a esas deidades incluía también la prostitución en los templos donde esos dioses eran adorados. De modo que Dios no quería que su pueblo se contaminara adorando estos dioses, porque detrás de cada deidad extranjera había fuertes, poderosos entes espirituales del reino de las tinieblas. Detrás de cada ídolo, de cada dios que estos pueblos adoraban, habían poderosos espíritus demoníacos que controlaban la vida social, cultural y aún económica de esos pueblos. Y Dios no quería que su pueblo tuviera algo que ver con esos entes espirituales. Continúa el texto diciendo en el versículo número 7: su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. El terrible efecto de este juicio de Dios tiene que ver con conceder al pueblo, a la nación, líderes incompetentes e impíos. Puede no ser visto inmediatamente, pero ciertamente será visto. Lo único que puede librar a una nación del terrible efecto de este juicio de Dios será el arrepentimiento de la nación. Y una vez que la nación se arrepiente, la misericordia de Dios va a ser mostrada. Por este liderazgo impío e incompetente, el texto dice que el pueblo se hará violencia unos con otros. Y habrá una ruptura del orden en la sociedad. Dice el texto que el joven se levantará contra el anciano
y el villano contra el noble. ¿Será que lo que Isaías profetizó unos 700 años antes de que el Señor Jesús viniera, estamos viendo ese cumplimiento también hoy día en nuestra nación? Si usted analiza las causas por las cuales el Señor envió este juicio sobre Jerusalén y sobre Judá, no podemos llegar a otra conclusión que las mismas razones que Dios tuvo para enviar ese juicio, las tiene hoy para llamar a juicio a esta nación. Los pecados que ellos cometieron y que activaron la ira de Dios son los mismos pecados que esta nación ha cometido delante del Señor. ¿Cuáles pecados? La idolatría, el robo, la violencia, la corrupción, el derramamiento de sangre inocente y la negación abierta y flagrante, la burla hacia las cosas sagradas y el rebajar los estándares de vida que fueron escritos en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Que dioses han tomado el trono, el dominio de esta nación. Damas y caballeros, a todas luces, no ha sido el Dios de la Biblia. Repito, no ha sido el Dios de la Biblia. Y aunque busquemos culpables a nuestro alrededor y atribuyamos nosotros toda esta crisis que estamos viviendo al problema fiscal, a la pandemia, al desempleo, etcétera, 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 la razón de fondo no es esa. Es el haberle dado la espalda a Dios, haberse burlado de las cosas santas, haber profanado el nombre de Dios y haberlo insultado al aprobar leyes en este país que riñen totalmente contra los principios establecidos en la palabra de Dios. Isaías dice que las cosas se pondrán tan mal que en la mente de las personas los logros más pequeños calificarán a un hombre para el liderazgo. Note lo que dice el texto. Le dice: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, hágase cargo de todo este desorden. Pero no tiene las cualidades de líder, no tiene la preparación para liderar una nación. Sus logros es solamente tener vestido. Note, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, toma en tus manos esta ruina. Sin embargo, incluso ese hombre no querrá asumir ese liderazgo. Él, dice el texto, jurará diciendo aquel día: no tomaré ese cuidado, no me hagáis príncipe del pueblo. Es sorprendente cuán realista el profeta aquí es capaz de describir las consecuencias de tal colapso del Estado. Versículo 8. Estamos en Isaías 3, versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros, continuó diciendo el texto,
testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Discúlpeme, pero cualquier parecido con esta sociedad será mera coincidencia. Sigue diciendo el texto: ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Judá y Jerusalén habían pecado en lo que ellos decían y en lo que ellos hacían. El texto dice que Jerusalén y Judá estaban arruinados, se habían caído porque la lengua de ellos y sus obras habían sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Es más fácil pensar que lo que hacemos es ofensivo para Dios que pensar que lo que decimos puede irritar la majestad de los ojos de su majestad. Somos ordenados a glorificar a Dios por lo que decimos al igual que por lo que hacemos. Jesús habló de esto en el libro de Mateo capítulo 12, versículo número 36 y 37, y lo leo para usted. Jesús dijo: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Isaías dice que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. El aspecto en sus rostros es evidencia de su culpa. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Si ustedes recuerdan, capítulo número 19 del libro de Génesis, llegan dos personajes a la ciudad de Sodoma, donde vivía Lot, y Lot se los encuentra al atardecer en el parque. Los invita a su casa. Ellos le dicen: no, esta noche dormiremos acá. Lot dice: no, deben venir a mi casa. Lot insistió y ellos fueron con Lot, y Lot les preparó la cena y ya estaban por acostarse cuando el texto dice que los hombres perversos de Sodoma rodearon la casa. Llamaron a Lot diciéndole que sacara a los hombres que habían venido esa noche a su casa, porque querían conocerlos. La palabra conocer implica un acto sexual. Lo que ellos estaban sugiriendo es: sáquenlos porque queremos tener sexo con esos hombres. Les dijo: no, hermanos míos, no hagáis tal violencia. Ellos han venido a mi casa, yo soy su anfitrión. No me hagan este daño ni le hagan daño a ellos. Yo tengo 2 hijas vírgenes, yo las voy a sacar para que ustedes hagan lo que quieran con ellas, pero no toquen a mis invitados. La respuesta de estos hombres fue: eres un extranjero y has venido aquí con aires de líder. ¿Estás sugiriendo que no hagamos lo que queremos hacer? Y dice el texto que le hacían gran violencia al varón y los ángeles, porque eran ángeles los invitados de Lot. Extendieron su mano y tomaron a Lot y lo metieron y cerraron la puerta e hirieron con ceguera a los hombres. Y aunque trataron fatigosamente de encontrar la puerta, no pudieron. Se conoce la historia que se relata allí.
Lo que Isaías está diciendo es que estos hombres no pudieron ocultar lo que eran. En algún momento y públicamente, lo que ellos eran en su interior se vería reflejado en sus acciones y en su apariencia externa. Hoy día se le dice a este comportamiento que salió del closet. Fulano de tal salió del closet. Pero es tan normal hoy día que salgan del closet, porque según Isaías no pueden ocultar lo que realmente son. Tarde o temprano se mostrará eso. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Su pecado es presentado abiertamente y no hay sentido de vergüenza. La dinámica cultural en los días de Isaías era probablemente casi lo mismo como en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, en nombre de franqueza y honestidad y de que no hay que ser hipócritas, todo tipo de pecado está aprobado y nadie está permitido de proclamar un estándar a menos que ellos lo vivan perfectamente. No sé si me di a entender. La gente usa hoy la franqueza, la honestidad y el que no hay que ser hipócritas porque de ese modo todo tipo de pecado está aprobado. Y si alguien dice eso no está bien, entonces, mira el perfecto. La gente se burla de los estándares de piedad, de decencia y de moralidad hoy en día. Y llaman a esas personas hipócritas. Sí, ciertamente no somos perfectos. Pero el hecho de que yo no sea perfecto no debe impedirme decirle a mi hijo, oye, no debes mentir. Aunque yo haya mentido en algún momento, puesto que no soy perfecto, y tampoco es una justificación para mentir el hecho de que diga que no sea perfecto, pero debo enseñarle a mi hijo que la mentira no es correcta y que debemos ser honestos. Aunque en algún momento yo no lo haya sido, pero eso no me califica como un deshonesto. Debemos y podemos todavía levantar el estándar de honestidad, de verdad, de justicia y de decencia. Y es nuestra obligación hacerlo. Aunque en nuestra sociedad hoy día esos valores sean vistos como arcaicos, desfasados, o quien los publica o los enseña se le tache de hipócrita. No importa. Debemos seguir llamando a lo negro negro, a lo blanco blanco, a lo dulce dulce y a lo amargo amargo. Aunque en nuestra sociedad esos términos sean insultantes. Isaías continúa diciendo, ay de ellos, porque amontonan mal para sí. Dios no tenía que hacer nada único o especial para traer este juicio sobre Jerusalén y Judá. Todo lo que él tenía que hacer era dejarlos solos y permitirles amontonar mal sobre sí mismos. Damas y caballeros, cuando el Señor da a la nación el liderazgo que ellos desean y merecen, es o una bendición o una maldición. En el caso de Judá, en el tiempo de Isaías, era una maldición. ¿Cómo lo es hoy acá en nuestro país, en Costa Rica? ¿El liderazgo que tenemos es una bendición o es una maldición? Desde el momento en que en los años pasados, como sociedad, le dimos la espalda a Dios, Dios simplemente lo que hizo fue
dejarnos solos y permitir que el mal se amontonara sobre esta nación. Pero Isaías continúa hablando y hace una diferencia entre el impío y el justo. Note lo que dice el texto: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Incluso en medio del juicio, Dios sabe cómo bendecir y proteger a su pueblo. Algunas veces esto es únicamente visto desde la perspectiva de la eternidad, pero Dios nos asegura que los justos nunca compartirán el mismo destino que el perverso. Abraham supo este principio muy bien cuando él le dijo al Señor en Génesis 18:25: lejos esté de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Isaías dice que el justo comerá de los frutos de sus manos, porque según las obras de sus manos les será pagado. Dios les dará a ambos, al justo y al impío, la recompensa que merecen. Pero para el justo, esta es una comodidad. Para el impío es una maldición. Los opresores de mi pueblo, dice Isaías, los opresores de mi pueblo. Versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Nuevamente el Señor declara y lamenta su juicio sobre Judá, de que se les había dado un liderazgo incompetente e impío. Dice: los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Pero no solamente eso. Note lo que dice la segunda parte del texto. Dice: mujeres se enseñorearon de él. Esto era visto como una maldición, no una bendición. Ciertamente Dios levantará mujeres particulares en tiempos particulares para ser líderes en diferentes esferas. Por ejemplo, Débora en Jueces 4 y 5, capítulos 4 y 5, y Esther son ejemplos de esto. Pero esto completamente diferente a una sociedad donde en general las mujeres se enseñorean de él. Tal sociedad está maldecida, no bendecida. Obviamente las feministas pegarán el grito al cielo y dirán que este Dios es un Dios machista, un Dios elitista, que está en contra de la igualdad. Dios no está en contra de la igualdad. El texto del libro de Génesis capítulo 2 claramente dice la palabra de Dios que Dios creó tanto al hombre como a la mujer a imagen y semejanza de él. Pero hay un lugar que la mujer tiene en el orden que Dios diseñó para la sociedad. Y hay un lugar para el hombre. Dios colocó al hombre en una posición de liderazgo. Pero no fue la mujer, fue el hombre. Dios al hombre le dio el liderazgo y la orden de administrar todo lo que él había creado. Y creó a la mujer para que fuera ayuda idónea del hombre. En ninguna parte de la Escritura Dios promovió lo contrario. Y dice el texto: Jehová
está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio en contra de los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dios aquí es tanto un acusador, dice que está en pie para litigar y para juzgar en contra de Judá. Cuando estás en la corte y el acusador y el juez son la misma persona, sabes que vas a ser encontrado culpable. ¿De qué? El texto dice que el despojo del pobre está en vuestras casas. El cargo de Dios en contra de los ancianos y los príncipes de Israel no es que ellos han fallado en ayudar al pobre, que sería malo en sí mismo, pero peor aún que eso, ellos habían robado al pobre y tomado ventaja de su pobreza para enriquecerse a ellos mismos. Si Dios no perdonó el pecado de Judá y Jerusalén, siendo su pueblo amado, escogido, donde el templo y el arca del pacto estaban en esa ciudad, símbolo de su pacto con el pueblo y de su presencia en medio de ellos. Si Dios actuó con justicia y no perdonó el pecado de ellos porque no se arrepintieron, ¿quién nos garantiza que nosotros correremos con una suerte diferente? Damas y caballeros, a menos que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón, en arrepentimiento, y oremos por esta nación y por el liderazgo, que tomemos los pecados de esta nación como si fuesen nuestros y orásemos delante del Señor, pidiendo perdón y pidiendo misericordia, las cosas no van a cambiar. Al contrario, irán de mal en mal. La respuesta, la solución a los problemas de este país no es una fuerte inyección de moneda extranjera, de ayuda económica. Eso vendrá a solventar la forma, pero no el fondo del problema. El fondo del problema de esta nación es la pérdida de los valores, el haberle dado la espalda a Dios, el haber legislado en contra de los principios establecidos por Dios en su palabra, el haberse burlado de Dios y de las cosas santas, el haberle dicho a Dios con hechos y con palabras, no te necesitamos, el haber derramado sangre inocente. Dios no pasará por alto estos pecados. Y el juicio de Dios llega porque Él es justo. Como iglesia creo que debemos venir delante del Señor y decirle: hemos pecado, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tus caminos y hemos hecho enojar tu majestad. Tómese un momento conmigo, por favor. Y vamos a orar por esta nación, por el liderazgo de esta nación, por lo que en esta nación está ocurriendo en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, como parte del cuerpo de Cristo, nos presentamos hoy delante de tu presencia. Venimos humillándonos y confesando que hemos obrado impíamente, que nos hemos apartado de tus mandamientos, que hemos profanado tu santidad, que los líderes que nos han gobernado han legislado en contra de los principios establecidos en tu palabra. Hemos hecho, Señor, enojar tu majestad cuando se han promulgado leyes en este país que van en contra de lo que tú has establecido en tu palabra, Señor. Hoy
Confesamos que hemos actuado con violencia, que hay robo, corrupción, mentira, engaño, hipocresía. Señor, que ha habido violencia y hemos violentado el derecho del prójimo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón porque hemos desobedecido flagrantemente tus mandamientos. Nos hemos vuelto de en pos de ti, te hemos dado la espalda. Hemos andado nuestros propios caminos. Hemos actuado de acuerdo a los malvados deseos y pensamientos de nuestros corazones. Te pedimos perdón por la violencia en nuestras calles. Te pedimos perdón por la injusticia social. Te pedimos perdón por la corrupción, por el robo, Señor. Te pedimos perdón por el maltrato a los niños y a los ancianos. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, por la corrupción de nuestros gobernantes. Te pedimos perdón por la trata de personas. Te pedimos perdón por la prostitución. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados sexuales que a diario cometemos en este país. Te pedimos perdón por la idolatría. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu gracia y tu misericordia. Prometes, Señor, que al justo le irá bien. Pero, Señor, este país te necesita. Y por los justos que hay en este país pedimos misericordia. Por los justos que hay en este país pedimos misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia de nosotros. Y por favor, Padre, te pido perdón, te pedimos perdón por los pecados que nuestros gobernantes han cometido delante de tu presencia. Te pedimos perdón hoy, Señor. Te pedimos perdón por aquellos y aquellas que en puestos de autoridad han obrado impíamente, Señor. Perdón en el nombre de Jesús. Aún por los pecados de tu iglesia, pedimos perdón hoy, Señor. Y danos el don del arrepentimiento en el nombre de Jesús. Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile, ven Espíritu. Tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, oh, ven, haz lo que quieras hacer. Y derrama
y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, sobre mí, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Dios, toma todo el control, toma esa nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos, abre los cielos, oh Señor. Abre los cielos, oh Señor. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, pídeselo, dile. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu